Llegando a la red. Espero que hasta el momento haya sido, como les dije al momento, de disfrute, de gozo, de aprendizaje, de buenas experiencias que han permitido a ustedes reflexionar, autoevaluarse, mirar hacia atrás, ese proceso de introspección para poder entender muy bien cuál es qué tipo de docentes son ustedes, cuál es la necesidad que ustedes tienen como profesionales de la docencia, hacia dónde quieren ir, qué tipo de estudiantes quieren formar. Por cierto, sigo esperando las actividades de mi filosofía y más tardar hasta el día de mañana, lo comenté en la clase del día viernes, que debían de haber entregado lo que es la actividad de resumen. Entonces, todavía quedo por ahí a la espera en el correo para hacerle las correcciones o observaciones pertinentes si son necesarias. Nada, pero si cumplen con todos los requisitos de forma y de fondo, bueno, igualmente felicitarles a quien lo haga de esa manera y al que no, darle sugerencias para que mejore y siga avanzando. Bien, no me voy a detener mucho acá. Igualmente, mi registro académico, experiencia tanto en el área educativa, en mis 3 títulos académicos y en mi profesión a través del desarrollo en la universidad, me he formado como investigador y más aún los títulos que nos acreditan para formarnos como investigadores, que son los estudios de posgrado. El nombre que se le dio al título, creo que ya hoy estamos más cerca, creo que ya la llave está a mitad, está introducida a la mitad para que el día de mañana, con el favor de Dios, esa puerta se abra en su totalidad. Abrirla, como decimos de manera coloquial, que se explaye, fluir todo ese conocimiento y todos esos aprendizajes que hemos venido compartiendo, hemos venido intercambiando. Entonces, esa es la intención, que el día de mañana, que es el último día, esa puerta se abra lo más que pueda y dejar fluir todo ese aprendizaje y todo ese conocimiento, pero sin antes recordarlo. Compartan con sus estudiantes, experimenten todo lo que han venido aprendiendo y van a ver que van a tener mejores resultados. Recuérdense que la investigación hay que tratar de romper esos paradigmas o esos estereotipos que los estudiantes consideran y creen que eso es una unidad curricular difícil, compleja. A veces son difíciles o complejas porque somos los docentes quienes las hacemos así. ¿Quiénes más caen en esos errores? Los profesores de las ciencias puras, por ejemplo, el de matemáticas, el de física y el química, porque pareciese que no tienen otra forma, no son todos, porque hay unos que sí han decidido transformar, han decidido innovar, cambiar su práctica, pero la mayoría, por la formación tan cuadrática, no han querido incursionar en otras experiencias y bueno, son ellos los que la hacen compleja y eso es lo que crea esos estereotipos que los muchachos han marcado con el tiempo. Bien, esto es lo que se requiere, brindarle a ustedes desde este servidor, humilde servidor, brindarle a ustedes herramientas teóricas como procedimentales para poderlas llevar a la práctica con buenos resultados de manera significativa y que si en la universidad donde ustedes están todavía eso no se da, sigan en la lucha en que los centros de investigación y los jefes de línea acompañen su proceso, no se adueñen de la unidad curricular. Recuerden que nosotros no somos dueños de esa unidad curricular, no somos dueños de nuestro conocimiento, pero eso no implica que permitamos que otros puedan también suministrar otra información que permita que el estudiante complemente, digiera, comprenda y entienda mucho mejor lo que se requiere de un trabajo de investigación. No temamos a que otros sujetos intervengan en nuestro proceso de formación. Obviamente, no son ellos los que van vamos a decir, a colocar las pautas, a indicar las instrucciones. Ellos simplemente van para hacer algunas sugerencias y recomendaciones que ya nosotros como docentes, una vez que ya ellos salgan de nuestra aula, en conjunto con los estudiantes, vamos a estudiar todas esas situaciones y ver cuáles son pertinentes o no.
por el hecho de que hay personas a veces que hacen sugerencias que son maneras subjetivas y bueno, esas hay que estudiarlas muy bien, hay que analizarlas antes de aprobarlas y aplicarlas. Módulo 1, todo el componente educativo. Módulo 2, el componente de investigación. Y hoy vamos a trabajar con la parte de contenido 1 y 2 y mañana cerramos con el 3 y el 4. Le traje algo yo creo que a muchos les gusta. A mí me encanta particularmente. ¿Y por qué es una parte de mi emprendimiento? Y yo dije, ya va. Si yo tengo este emprendimiento, vamos a tratar de aplicar lo que estoy dando en la formación con ustedes, porque es el tercer grupo donde empecé a experimentar con la estrategia de la analogía, con imágenes que pudieran parecer que no tuviese una relación directa, real, con la docencia y la investigación, pero que desde el punto de vista de la analogía, sí podemos estudiar los procesos que implican en cada imagen para poderlo relacionar con la docencia y la metodología. Entonces, fíjense, en los helados, asimismo, podríamos decir el chef, el heladero, o sea, todos en realidad son maestros, son docentes, porque cuando el maestro, que es el experto en el área, en este caso vamos a hablar de fabricación y elaboración de helados, donde implica textura, color, sabor, imagen, proyección, todo eso es parte de un proceso de investigación donde el maestro de helado, vamos a decirlo acá, o el heladero, el profesional, el experto en este tipo de postres, no elabora un helado, una forma, una textura, unos colores, sin antes hacer un proceso de investigación. Proceso de investigación que implica estudiar el mercado, conocer quiénes son sus clientes, ver cuáles son los gustos y a partir de allí es que empieza a experimentar. Si trabajáramos con el método científico, lo primero es, como les dije, esa pregunta, la hipótesis, qué tipo de helado le gustará a los clientes, qué sabor y textura serán las más idóneas para que el cliente pueda enamorarse de mi producto. Y luego vamos al laboratorio, vamos a experimentar. Todos estos helados que hoy en día conocemos no salen por salir. Fíjense que hay combinaciones de helados que nunca en la vida, bueno, digo en mi vida también, nos hubiésemos imaginado. Los que son de Venezuela, en el estado Mérida, hay un lugar específico que hace helados de caraota. Caraota en Venezuela son los granos negros, no sé cómo le llaman en otro país, pero entonces helado de aguacate, de auyama. Entonces, todo eso llevó a un proceso de investigación y esa investigación implicó la experimentación. Esa experimentación no es simplemente que el maestro y los que trabajan con él le den control de calidad, sino que, bueno, la experimentación es también ofrecerle al cliente a través de promociones, quizás gratuitos, de muestras, para poder ver cuáles son los resultados. Eso es como si estuviésemos aplicando nuestro instrumento, el darle una muestra al cliente. Entonces el cliente a través de gustarlo te va a poder dar diferentes respuestas que van a permitirte a ti saber si corresponde a los gustos que tienen tus clientes y así poderlo entonces ofertar. Por otro lado también la forma, el color de galleta, la proyección que ven en las copas de al lado, es decir, varias presentaciones que llamen la atención y gusten al cliente. Entonces, lo mismo lo hacemos nosotros en docencia. ¿Por qué? Porque para poder nosotros crear estos helados, esta variedad de helados que ven, vamos a establecer analogía que esta variedad de helados son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes también tienen un proceso variado de aprendizaje, de recepción, de captación de información, y nosotros los docentes a través de nuestra planificación, que es esto, para poder crear a estudiantes, vamos a decir, participativos, críticos, analíticos, tenemos que experimentar una serie de herramientas o estrategias en conjunto de actividades para entonces ver cuál es la forma correcta de proyectar esa planificación para que los estudiantes puedan generar conocimiento, puedan obtener aprendizaje y mejor aún, es su propio aprendizaje o su propio conocimiento. Es decir, que él pueda aprender también
la forma, vamos a decir, pertinente que a sus estilos de aprendizaje, que a su nivel de conocimiento, lo orienta y lo permite avanzar en cada unidad curricular, vamos a decir en este caso, en el proyecto. Entonces, en la investigación, como ya lo dije, es investigar qué tipo de, obviamente, qué material es más correcto. Para los helados hay muchos tipos de emulsionantes, de espesantes, entonces, ¿cuál es mejor? ¿Qué textura le da más? ¿Cuál no interfiere en el sabor que de los materiales que se han suministrado? Porque el espesante es un polvo o una gelatina que prácticamente no tiene sabor, algunos polvos son como secos, entonces es muy importante saber qué cantidad se le va a colocar de cada ingrediente para elaborar tanta cantidad de helado. Entonces, todo eso es lo que establece de analogía entre las imágenes que hemos venido estudiando con los contenidos que hemos venido desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, vamos entonces a hacer un proceso de retroalimentación o de refrescamiento de lo que implica los contenidos que vimos la clase pasada. En esa parte de la clase pasada, nosotros allí, denme un chancecito para poder desvincular algo acá. Deshabilitar la votación. Ok, entonces como bien ustedes me pidieron también que si pudiera hacerlo un poco más gráfico, y fue una de las promesas que yo le hice, es que se lo iba a hacer un poco más visual, porque entiendo que a veces entre tantos o no escuchamos bien o no captamos bien lo que nos está diciendo como instrucción o como orientación. Entonces, ¿qué comentamos nosotros a manera de resumen en la clase del día viernes? Fue la número 5. Dice o comentamos que en representadas las variables y categorías. Sí, hay personas que también pueden decir que las variables las podemos identificar, las podemos ubicar también en la pregunta macro, es decir, la formulación del problema, pero nosotros prácticamente cuando iniciamos o orientamos a que se haga un trabajo de investigación, no se le dice al estudiante de primera instancia que formule su pregunta o formule su problema, sino que se le dice cuál es el tema, la idea que quiere investigar. Entonces, cuando él define eso, que son el tema o la idea, es mucho más fácil de indicarle que allí se encuentra su variable y que cómo la va a identificar. Bueno, entendiendo el foco, el centro de esa idea, de ese tema, es lo que va a representar su variable. Y el foco y el centro, ¿cómo lo podemos determinar o cómo lo podemos develar? Indicándole al estudiante que ese va a ser el elemento que va a orientar el propio de la construcción de su marco teórico. Entonces, esos son elementos fundamentales que hay que indicar como manera de recomendación para que el estudiante pueda, aprenda a determinar o a descubrir su variable o su categoría en su trabajo de investigación con una forma mucho más fácil. ¿Okay? Entonces, luego tenemos que en las variables o categorías, ustedes dirán, pero ¿por qué? Bueno, porque como estamos hablando de los enfoques de investigación, entonces estoy utilizando las palabras que a bien se mencionan en ambos para no hablar en este sentido por un lado y luego por el otro, sino de manera integrada, porque en cierta parte la diferencia de los enfoques radica en los términos, en el discurso que se puede manejar, pero va orientado prácticamente a lo mismo, a obtener resultados aplicando instrumentos mediados por una metodología, pues. Entonces, en las variables o categorías se encuentran las dimensiones, subcategorías de la investigación, que fue lo que mencionamos. La variable es el foco, el centro, y que de la variable nosotros podemos extraer nuestras dimensiones, nuestras subcategorías. No sé si se recuerdan, les hablé de un proceso de construcción teórica que parte de la investigación bibliográfica documental para poder conocer a fondo cómo se compone mi variable o mi categoría. Ejemplo, si mi variable es el uso, en este caso, plataformas digitales, entonces, ¿qué es lo que compone esas plataformas digitales? Eso es lo que denomino yo de construcción teórica. Por ejemplo, en las plataformas digitales encontramos funciones, herramientas, tipos. Funciones, herramientas y tipos, en este caso,
van a ser nuestras dimensiones o nuestras subcategorías. Y lo mismo que acabo de hacer con la variable descomposición teórica, es lo mismo que hago con las dimensiones para poder obtener mis indicadores de análisis, que es el tercer recuadro. Bien, y sabemos que las normas así mismo lo establecen, normas universales y normas institucionales o normas internas de la institución donde estamos nosotros desarrollándonos, indica que mínimo deben existir o se deben seleccionar mínimo 3 referencias teóricas, es decir, 3 autores, tanto para definir la variable como para las dimensiones, como para los indicadores, ¿ok? Porque eso es lo que va a asegurar en cierta parte el rigor científico de la investigación y que como en los trabajos de investigación no es solamente citar o hacer referencias de autores que han expuesto o expresado conceptos, muy buenas noches, Andri, bienvenido, conceptos, características o cualquier otro aspecto conceptual, el investigador de por sí tiene que parafrasear las ideas, si no son citas textuales, ¿ok? Textuales son aquellas, las no textuales, perdón, son aquellas que no poseen el pie de página y que tampoco están encerradas entre las comillas. Esas citas hay que parafrasearlas. ¿Y cómo la vamos a parafrasear? Obviamente con el conocimiento que nosotros poseemos sobre esa variable, sobre esa dimensión o sobre ese indicador. Pero también es relevante que hagamos en cada título o subtítulo de cada cuerpo de nuestra investigación, podamos introducir un párrafo introductorio, es decir, como decirle, como explicándole al lector qué es lo que él va a encontrarse cuando vaya leyendo cada apartado del trabajo de investigación y al final del, vamos a decir, de la definición de la variable por los 3 autores, el investigador también está en la necesidad de poder contrastar esas ideas y crear su propia perspectiva o su propio concepto de plataformas que estoy tomando ese como ejemplo. Y por otro lado, los indicadores o unidades de análisis son los que van a permitir, o de allí se formulan las interrogantes que conforman el instrumento. Espero que esta parte así visual les ayude mucho más. Si no, ustedes tienen el chat libre para que puedan hacer preguntas y ir aclarando. No tengo inconveniente en ello. Ahora me voy con los siguientes recuadros de color azul más oscuro. Las categorías y variables requieren estar definidas por mínimo 3 autores, ya lo acabo de mencionar. Igualmente, acabo, prácticamente la explicación de arriba lo fui concatenando con los de abajo. Las dimensiones y subcategorías se consideran según los aspectos teóricos extraídos de las variables a través de la revisión bibliográfica documental. Por ejemplo, ustedes dirán, profe, pero es que cuando yo me pongo a revisar, a investigar y a hacer una revisión bibliográfica documental, observo que la variable plataformas digitales se conforma de una variedad de aspectos teóricos. ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Con cuál de ellos me quedo? Eso es una pregunta sumamente importante porque no podemos seleccionarlos por gustos o intereses particulares del investigador, sino que ya planteamos un problema. Y ese problema te da lugar a ti a formular el problema, pero esa formulación del problema te da sistematización del problema o de las interrogantes. Entonces, en el problema, tú planteaste, valga la redundancia, el problema y ahí en esa parte se encuentran los aspectos que tú vas a seleccionar. Por eso es muy importante elaborar primeramente el cuadro operacional y la bitácora para orientar muy bien hacia qué elementos teóricos son los que se van a abordar en el problema. Ahora, si yo no he conocido el contexto donde voy a desarrollar mi investigación, ahí también puede haber una disyuntiva, una dificultad para plantear el problema, porque debe existir elementos, vamos a decir, congruentes con lo que estoy planteando en mi problema, con lo que existe realmente en el contexto. Me explico. Yo seleccioné para mi variable plataformas digitales las dimensiones, herramientas, funciones
y características, ¿ok? Pero cuando estoy estudiando mi contexto para hacer parte de mi problema, desde el punto de vista del contexto específico, del ámbito local, estoy viendo que allí conocen muy bien las funciones de las plataformas digitales, pero sí se presentan problemas en las herramientas y en las características. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué vamos a abordar en el problema, en las preguntas y en los objetivos las funciones si en el contexto en el cual yo voy a desarrollar mi investigación, las... Entonces, es muy importante siempre que el problema esté muy contextualizado con mi contexto real. ¿Ok? Entonces, para continuar, los indicadores o unidades de análisis corresponden a las dimensiones o categorías, que es lo que acabo de decir anteriormente. Y por último, en el cuadro operacional o matriz categorial, ¿verdad? Los indicadores o unidades de análisis se colocan, o cuáles se colocan, mejor dicho, si lo hacemos como pregunta, los más representativos al problema en cierta parte, pero lo vamos a explicar con un ejemplo. Tenemos que las funciones de las plataformas digitales son, a ver, se me ocurre dinamizar, interactuar, proyectar y expresar. Se me ocurre, de verdad. Entonces, entre esas cuatro funciones, esas funciones son los diferentes indicadores, pero como nosotros utilizamos, plasmamos la descomposición de las dimensiones, que son los indicadores, también por tres autores diferentes, y siempre o mayormente vamos a encontrar que esos tres autores difieren en los indicadores en la cantidad, porque a veces el término que utilizo es diferente al del otro autor, pero traduce a lo mismo porque estamos hablando de las funciones de las herramientas, de funciones de la plataforma digital. Pero hay casos donde hay autores que anexó una función que no lo tenía el otro. Y así podemos ver esas diferencias o relaciones que existen entre los tres autores que hemos utilizado para exponer o formular o desarrollar nuestros indicadores. Entonces, en el marco teórico, el capítulo número 2 o momento número 2, ahí se colocan todo habido y por haber. Pero en el cuadro operacional o el matriz categorial, ahí sí vamos a colocar los que tienen mayor relevancia, mayor pertinencia, tanto con el problema como con el contexto y con los que nosotros también nos identificamos o consideramos mucho más pertinente para mejorar el problema que nosotros pudimos haber indagado o explorado en nuestro contexto. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud para poder entonces avanzar. Bueno, entonces ahora sí vamos a darle inicio a lo que nos compete el módulo, el contenido, módulo número 2, contenido 1 y 3, que hablaba de los principios epistemológicos y filosóficos de cada uno de los, vamos a hablar de los paradigmas y métodos que refieren el estudio de la investigación. Entonces, fíjense, vamos a iniciar con algunas tradiciones. En este caso están representadas por los diferentes métodos de investigación o algunos autores que también le indican diseño o tipo de investigación. Entonces, desde el punto de vista ontológico, la investigación-acción está basada en el constructivismo, que son transformaciones para crear mejoras y cambios sociales. Fíjense, constructivismo, ¿por qué? Porque es una investigación que se construye, se elabora a través de todos y cada uno de los miembros que tienen injerencia en ese contexto. Ejemplo, si usted va a desarrollar la investigación de uso de plataformas digitales en cualquier escuela a través de la IAP, porque va a formar, va a capacitar, no solamente en el uso, sino también en, vamos a decir, en el mantenimiento y todo lo que implica la parte tecnológica, no se puede hacer con ustedes solos, sino con docentes, obreros, directivos de esa institución, y por eso es que habla constructivismo, porque se crea y se construye a partir de todos y cada uno de los miembros que hacen vida en esa institución.
Desde el punto de vista epistemológico, el conocimiento se construye por medio de la práctica. Esa práctica está traducida en lo que nosotros conocemos como ese plan de acción o esas acciones que a bien se desarrollan para mejorar, cambiar y transformar las dificultades u obstáculos que pudimos descubrir en ese diagnóstico inicial que realizamos a través quizás de reuniones, mesas de trabajo, asambleas, donde todos y cada uno de los participantes opinaron y expusieron o expresaron sus ideas, sus inquietudes, y a partir de allí también pudieron evocar algunas, vamos a decir, alternativas de solución que nos iba a permitir a nosotros investigadores orientarnos o centrarnos mucho más en cuáles son los cambios y mejoras que hay que desarrollar en ese espacio. Desde el punto de vista de la nociología, está basado en el crítico dialéctico por el intercambio de ideas, por la comunicación que se da, por el diálogo constante que se genera, y subyace a la teoría crítica. Por eso es que está dentro del paradigma sociocrítico o crítico reflexivo. Y allí la referencia de algunos autores. Hay mucho más, pero fueron los que en su momento me basé para poder construir los cuadros que en este momento estoy presentando. El método o tradición de la fenomenología, permiso, ontológicamente está basado en lo introspectivo vivencial, porque yo les vengo diciendo en ciertas partes donde hacíamos algunos comentarios que la descripción del fenómeno, con que iniciamos el momento número uno, no se redacta como se redacta en el planteamiento del problema, que parte mucho de textos, de institutos de investigación, sino que se hace desde la experiencia y la vivencia propia de los actores que intervienen de manera directa en el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, por eso se llama introspectivo vivencial y busca o pretende que explorar estructuras de la conciencia en las experiencias humanas. ¿Por qué? Porque todo va a partir de la perspectiva, la visión, la experiencia y la vivencia que en este caso, si yo soy uno de los actores sociales involucrados en el fenómeno, entonces lo que yo estoy diciendo es mi proceso, mi experiencia, mi vivencia, y es lo que permite al investigador explorar la conciencia humana, pero partiendo de eso, de mis saberes, de mis hacer, entre otras partes, que tengan relación con la investigación, es decir, con el fenómeno. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, existe una relación entre el sujeto y el objeto epistémico, el proceso de interacción de resultados, percepción pura del evento de estudio, libre de interpretaciones de conceptos. Ahí voy a hacer un inciso, porque esto es parte de lo que muchas veces hay profesionales, se les respeta, pero no siempre estamos de acuerdo, en que estos tipos de investigaciones de paradigma interpretativo, para ellos, no implica un rigor científico o un nivel científico acorde para poder expresar o obtener resultados que en cierta parte consideran ellos que no representan, vamos a decir, la realidad de la investigación. Pero cuando hablamos de una libre de interpretación de conceptos, es que no hay, vamos a decir, no hay imposiciones para que tú puedas considerar los criterios, como le denominé yo en mi trabajo, marcadores de análisis, sino que esos tú lo vas a seleccionar según lo que tú vienes planteando y según lo que vienes observando. Entonces, es allí donde te da mayor amplitud para tu proceso de interpretación, pero sí es cierto, existen algunos criterios éticos que hay que respetar y que no podemos nosotros, investigadores, interferir en esa respuesta para evitar resultados subjetivos y no objetivos a la realidad de estudio. Entonces, su génesis es la filosofía y se encuentra en el paradigma interpretativo, y allí algunos autores referenciales que hablan de este método. Siguiente método es la etnografía, que desde el punto de vista ontológico está basado en el constructivismo social, propio de las experiencias y perspectivas individuales. ¿Para qué? Para comprender. A diferencia de la fenomenología, que si bien es cierto, también busca, no está escrito,
pero busca también estudiar esas estructuras de la conciencia humana, pero partiendo de la convivencia que no se genera en el método anterior. ¿Por qué? Porque el investigador, vamos a tomar algunos ejemplos de manera hipotéticas, si lo podemos decir así. Pues debe tomar café, es decir, debe como que decir, colocarse el apellido de esa familia mientras está haciendo la investigación, porque también tiene que ser un miembro más. Y ese miembro más es tomar café con ellos, realizar actividades que ellos tienen a través de sus tradiciones, de sus costumbres. Entonces, tenemos que por ser parte de ellos, para poder comprender muy bien por qué se comportan de tal manera, por qué visten de tal manera, por qué actúan de tal manera, por qué no se bañan como nos bañamos nosotros. Bueno, todos los elementos que podríamos considerar, criterios de análisis para poder comprender culturas y tradiciones de unos grupos sociales partiendo del método de la etnografía. Bien, entonces, desde el punto de vista epistemológico, intenta la construcción de un tipo que permita captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural. Lo que acabo de decir ahorita. Convivir y formar parte de esa familia para poder expresar, vamos a decir, conocimientos reales, objetivos, partiendo de una realidad directa, no contada, sino vivida. Desde el punto de vista nociológico, presenta un registro de conocimiento cultural, pertenece al paradigma interpretativo y allí algunos autores que he venido considerando para, como ya le dije, armar el cuadro. Bien, y el otro, o la otra tradición o método de investigación cualitativa es la teoría fundamentada. Desde el punto de vista de la ontología, es un proceso de comparación constante. Creo que en un momento lo comenté, la teoría fundamentada, si se pudiera expresar, eh, suele tener un nivel de complejidad y de profundidad mucho más que las anteriores, porque esto implica de revisión, de construcción permanente de los fenómenos que vamos estudiando. ¿Por qué? Porque la realidad social es muy dinámica, es muy cambiante, o sea, de una manera tan rápida, y para nosotros poder construir, fundamentar día, tenemos que manejar toda la información que viene, vamos a decir, transformándose o cambiando para crear un fundamento propio de esa realidad. Entonces, el punto epistemológico tiene un basamento conceptual que está en los postulados de esta es una parte de los elementos que podríamos considerar para el análisis, que es el interaccionismo simbólico, parte de ese significado, de esa simbología que representa, vamos a decir, algunas perspectivas e ideas al fenómeno que estamos estudiando. Por otro lado, nociológicamente se enfoca en la construcción de teorías a partir de la interpretación de las propias que participan en la investigación. Igualmente pertenece al paradigma interpretativo y aquí algunos de los autores más representativos de este método. Ahora voy con los paradigmas. Desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista ontológico, fíjense que aquí sí le coloqué los autores más o menos de donde se pudieron ir parafraseando o extrayendo las ideas que se pudieron interpretar de cada uno de los aspectos de los paradigmas. Tenemos que buscar explicar la realidad a través de los hechos con la intencionalidad de controlar y predecir lo que puede suceder con el desarrollo de un proceso. Y que este proceso, como bien se ha venido comentando, es un proceso que busca generalizar el problema. Es decir, que los resultados que estamos obteniendo son generales para ese contexto, para esa institución, y muchas veces quieren integrar tantas instituciones en el mismo saco, lo que no es perspectiva, porque la realidad de un contexto, la realidad de un programa, de un proyecto, depende mucho de su particularidad. Ahora, si los docentes son los mismos en todas las áreas, podríamos decir que sí, la generalización tiene cabida, pero si no son todos los profesores,
y las áreas de conocimiento son diferentes y tienen particularidades diferentes y los programas se desarrollan de manera diferente en cuanto a actividades, no podemos generalizar los resultados, porque entonces estamos indicando de que si los profesores que estudiamos implican dificultades, los demás también la implican. Podríamos suponer o crear algunas hipótesis, que eso es uno de los elementos considerables en la investigación cuantitativa, pero hay universidades que no obligan, pero bueno, pero no podemos expresarnos de manera afirmativa que esto está pasando tal cual, por lo mismo lo que acabo de comentar. Entonces, su naturaleza pretende verificar teorías a través de la formulación de hipótesis. Bien. En este caso, desde el punto de vista epistemológico, podemos reseñar que lo sitúa dentro, es decir, el autor Silva sitúa dentro de un positivismo lógico enmarcado en el empirismo. ¿Okay? Es como decir, la corriente epistémica que rige la investigación cuantitativa en punto de vista metodológico, empírico-analítico, y el alcance es que considera que la naturaleza de este tipo de investigación con esta orientación paradigmática en su alcance obedece al conocimiento de cómo una variable influye en la otra. Y mayormente las investigaciones cuantitativas busca es eso, es ver cómo incide, cómo influye una variable con la otra. Y eso se da mucho más cuando trabajamos con donde hay dos o más variables. Hay trabajos de investigación donde pueden existir tres. Creo que en algún momento tuve la oportunidad de ver uno, pero eso no es imposible, pero implica mucho. Entonces, el trabajar con dos ya te está diciendo a ti que estás bien, estás buscando más o menos ver cuál es la relación entre una y la otra, cuál es quizás la confluencia, la diferencia, prácticamente la correlación que existe entre una y la otra. Es decir, y ahí definimos variables dependientes e independientes. Es decir, si esta aumenta, esta va a mejorar, y si esta disminuye, esta desmejora. Bueno, lo va a permitir el proceso de investigación a través de los resultados y la respuesta que podamos recabar. Entonces, es decir, busca la relación causal de las mismas generalizando los resultados arrojados. Lo menciona estos autores que ven acá. Diferencia en cuanto a los que vamos a ver anteriormente, que falta el mixto y el cualitativo, es objetivo, así lo mencionan los autores. Es objetivo, medible, cuantificable, generaliza los resultados. ¿Ok? Medible, cuantificable, porque los resultados todos están traducidos en números. Números porcentuales que emergen de las y frecuencias reales. En este caso, cuando hablamos de eso, son números naturales y lo que son números porcentuales. Y que todo ello está traducido, dependiendo del nivel de investigación, en media aritmética, en, vamos a decir, de desviación estándar, otros le hacen prueba student, bueno, todo lo que implica los procesos analíticos. En las alternativas paradigmáticas encontramos ahora en este caso, el mismo interpretativo, ¿ok? En ese interpretativo vamos a decir que pretende comprender desde el punto de vista ontológico e interpretar la realidad a través de ideas y percepciones vivenciales producto de una gama de experiencia desarrollada, lo que vamos a decir ahorita. Aquí expone el tipo de paradigma que orienta dentro del enfoque idealista, refiere a una metodología lógica dialéctica por el proceso de construcción de ese fenómeno, de ese conocimiento, y tiene un alcance de descripción y comprensión de la realidad de estudio a través de técnicas e instrumentos que contribuyen a ver el mundo real. Los autores así lo establecen, es subjetiva, cualificable e interpretativa de la realidad. El crítico reflexivo, vemos entonces que desde el punto de vista ontológico, muy buenas tardes y bienvenida. Ontológicamente atiende a la filosofía de este paradigma, donde las acciones que implican lo crítico reflexivo conllevan al investigador a emancipar, es decir, a liberar, ¿verdad? Los conocimientos desde un panorama transformador. Y esa emancipación o esa liberación del conocimiento parte de un proceso de análisis, de un proceso de reflexión, de un proceso de crítica, perdón, donde el investigador vamos a decir así, a desmenuzar esa investigación y va a ir analizando de manera interna, profunda, lo que está sucediendo, lo que está ocasionando, para ver cuál es la pertinencia o no
de lo que él va a hacer y por tanto descubriendo en ese contexto. Tranquila, Maru, no te preocupes. Bien, entonces, epistemológicamente se ubica en la teoría crítica de un modelo realista histórica fundamentado en el construccionismo transaccional subjetivo. Así lo menciona Arman, citado por vos. Metodológicamente, este paradigma es dialógico dialéctico, los mismos autores que anteriormente hemos colocado, un placer siempre. El alcance es que pretende la transformación de la realidad a través del ciclo acción, reflexión y evaluación. Aquí voy a hacer un comentario. Muchas de las personas que trabajan con este tipo de método llegan mayormente a la reflexión. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros desarrollamos un plan de acción. En ese plan de acción es donde hay una serie de actividades o de acciones que como investigador vamos a implementar, vamos a aplicar o vamos a desarrollar para cambiar o mejorar la situación que en el diagnóstico plasmamos. Entonces, tú en tu parte de análisis de ese plan de acción vas a acompañar ese análisis, esa interpretación, esa reflexión de algunas evidencias fotográficas que expresan o exponen, vamos a decir, cambios en esa primera acción que se aplicó. Entonces, reflexionamos. Esa reflexión lo vamos a hacer, por ejemplo, en la evidencia número 1 o en la imagen o en la gráfica número 1, podemos evidenciar que el uso de las plataformas digitales en la institución tal generó un impacto positivo mayoría de los docentes quienes conformaban el grupo de capacitación, dado a que se mostró iniciativa, productividad, y esto conllevó a mejorar entonces el proceso del manejo de los equipos tecnológicos para contribuir a las actividades correspondientes de ese departamento, por ejemplo. Pero no llegamos a la evaluación. La evaluación es entonces ver qué tan efectivo fue esa actividad, esa acción que nosotros aplicamos. Es decir, en su momento podemos ver que hubo un impacto positivo en la productividad, pero ahora vamos a la práctica, vamos a la aplicación para ver si lo que se está mostrando teóricamente tiene relación con lo que se va a evidenciar de manera práctica. Y de esa forma, la evaluación es lo que nos va a permitir a nosotros reformular nuestras quizás estrategias o nuestras acciones para contribuir en el mejoramiento de la realidad diagnosticada de ese contexto según el tema o la investigación que estamos desarrollando. Bien, entonces indica que los autores expresan que es intersubjetiva, generadora de cambios de la realidad social. Prácticamente eso es lo que se busca o se pretende con las investigaciones de corte cualitativo, paradigma crítico reflexivo o sociocrítico. Primera actividad de ustedes. Vamos a la práctica ahora. Dice actividad cognitiva. Reflexiono y expongo ideas. Es el nombre que se me ocurrió y le di ese nombre ahí. Vamos a leer los enunciados y luego escuchamos qué es lo que ustedes hay que hacer a través del chat. Si ustedes quisieran investigar por qué a un grupo de estudiantes, por qué a un grupo de estudiantes no le gusta, ¿qué tipo de enfoque utilizarían y por qué? No es solamente responder este, no es este por esto y por aquello. Y luego tenemos un siguiente enunciado que es ahora un ejemplo contrario. Si quisieran saber cuántos estudiantes reprobaron esa misma clase, ¿qué tipo de enfoque sería el más adecuado y por qué? Les leo 5 minutos para que ustedes puedan
dar respuesta a estos dos enunciados. El primero busca por qué a un grupo de estudiantes no les gusta una clase. Es decir, si mi persona quisiera saber por qué a ustedes no les gusta mi clase, ¿qué enfoque debo utilizar? Ustedes van a ser los profesores, yo soy el estudiante en este caso. Y la inquietud que yo tengo es conocer por qué a ustedes no les gusta mi clase. Ejemplo, de manera hipotética. No les gusta mi clase. ¿Qué enfoque me van a recomendar ustedes como docentes a mí? ¿Y por qué me están recomendando ese enfoque? Porque me tienen que convencer de que es este, porque este es el que me va a permitir a mí poder conocer ese por qué no le gusta una clase. Ahora, si yo les estoy diciendo que lo que quiero es saber la cantidad de estudiantes que de ustedes, de la cantidad que tengo, está quedando aplazado, ¿qué enfoque me van a sugerir? Entonces, les leo. A ver, mi conocimiento en este caso, mi nota, vamos a decirlo así, va a depender de lo que ustedes me orienten, de lo que ustedes me recomiendan la mano. Creo que pueden escribir en el chat, porque creo que los audios están inhabilitados, Claudio. Pero puedes escribir en el chat tu respuesta. Entonces, ya les estoy diciendo que de mí, de ustedes va a depender mi nota. La nota que me va a colocar la corporación, por ejemplo. A ver, teoría práctica bajo el enfoque por competencia. Raimundo, recuerda que estamos hablando de los enfoques de investigación entre lo que es el cualitativo y lo que es el cuantitativo. A esos son los enfoques que me refiero, porque voy a hacer una investigación. Entonces, atendiendo a esos dos, en el enunciado 1 y en el 2, ¿cuál sería el enfoque que debo desarrollar? Hugo me comenta enfoque cualitativo, primer ítem o primer enunciado, y segundo enfoque cuantitativo. Ok, todavía no voy a decir si lo que los dos compañeros acaban de decir está de manera correcta. Vamos a ver qué otras respuestas nos pueden dar el resto de los compañeros. No le gusta cualitativo, dice Claudio. A ver, ¿quién más? Aquí tengo varios participantes. Vamos a perder el miedo. Tengo Adriana, Alejandra, Brainy, Eduardo, Ernesto, Eugenio, Sea, Frankie, Graciela, Ibe, Jorgelina y Leida. Tengo bastante. Maru, Melissa, Mónica, Rick, Roxana y Xiaomi. Fíjense la cantidad de los que hay acá para que podamos crear bastante participación. Luego dice Roxana, trabajaría desde un enfoque cualitativo porque buscaría la causa para tratar de encontrar el segundo desde un enfoque cuantitativo para saber las cantidades. Muy completo tu respuesta, Roxana. Y Claudia dice que para el segundo, el cuantitativo porque nos ayuda a calcular la cantidad. Bien. Veo que estamos bastante conectados, estamos en sintonía, porque sí, la palabra, por eso es que creo que aquí en este grupo me preguntaron que si muchas veces la pregunta también a seleccionar o a definir, Maru, correcto, así mismo es también. Mónica, en el primero, correcto, así es. Muchas veces la pregunta también define y ayuda a seleccionar el enfoque metodológico que debemos considerar para desarrollar nuestra investigación. Y fíjense que ahí estuvo bastante claro. Y por eso fue que ustedes pudieron identificar rápidamente cuál era el enfoque. Correcto, Raimundo, totalmente. Ajá, demuestra a través de hipótesis y todo eso, comprobación de teoría y todo eso. Y Mónica comenta que el segundo es cuantificativo o cuantitativo en este caso. Bien, perfecto. Bueno, ya llevan 20 por esa parte. Vamos a ver si el 20 lo mandan. Hay docentes que dicen, bueno, y es que a veces es cierto. Se le dice al estudiante que desde que pisa por primera vez el salón, ya él tiene el 20. Ese 20 de él. De él va a depender si ese 20 se mantiene o cae. Y va a depender mucho de su nivel de compromiso, responsabilidad. También podríamos hablar de su nivel de madurez, porque muchas veces cuando no tenemos un nivel de madurez consono a la edad, eso afecta mucho nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestro aprendizaje.
Entonces hay que hacer saber al estudiante eso, que desde ya ellos tienen 20, pero de ellos dependen cuando culmine el semestre, culmine la clase, si ese 20 se mantiene o ese 20 cae de nivel. Muy bien, felicitaciones por la primera actividad. Bien, aquí tenemos ahora un ejemplo de una tabla, que si se puede llamar así, de criterios que contribuyen a evaluar validez y confiabilidad en los trabajos de investigación cualitativa. Es una tabla que la pude extraer de quien fue mi tutora por primera vez en mi trabajo doctoral y le hice algunas adecuaciones, agregándole algunos criterios que consideraba necesario evaluara en la profundidad de las teorías que pude haber desarrollado en ese trabajo. Entonces, tenemos relevancia entre todos ellos y ustedes pueden considerarla igual o la pueden modificar, es totalmente válido y la modificación mayormente va a depender de nuestra investigación, de nuestro enfoque, la profundidad que le queremos dar, entre otros aspectos que ustedes consideren fundamentales estudiar, la congruencia, la pertinencia y consistencia de su trabajo de investigación. Entonces, relevancia, manejo del discurso, valor filosófico y epistemológico es un elemento que les coloqué. Consistencia teórica es otro. Abordaje de los procesos gerenciales en la formación de formadores. ¿Por qué? Creo que les comenté, eso fue parte de mi trabajo doctoral y consideraba necesario que me lo pudieran estudiar a profundidad para ver si tenía correspondencia en las que abordaron con el fenómeno que se estaba estudiando. Originalidad, capacidad y profundidad en la respuesta. Y aquí tenemos los niveles de evaluación, que pueden ser 3, pueden ser 5. Ustedes le pueden quitar el vez de mínimo, bajo, medio, alto, máximo y colocarle otra referencia. Va a depender mucho, como les indiqué, de tu perspectiva o de porque ustedes son varios, de su perspectiva, de su visión de investigación y de lo que quieren lograr y alcanzar con su trabajo. Entonces ya ven allí, es un ejemplo que les traigo para que consideren, porque en las investigaciones cuantitativas estudiamos mucho lo que es la validez. ¿De qué? Del instrumento. Y aquí si estamos viendo, esto no es para validar instrumento, es para validar el trabajo como tal. Es decir, la construcción de todo el discurso que plasmamos en ese trabajo de investigación. Entonces, en las investigaciones pensamos en la validación del instrumento, que ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se diseña, cómo se elabora y qué se considera para esa validación. Que es simplemente ver si los ítems en cierta parte están redactados de tal manera que las respuestas que van a emerger de allí permitan medir los objetivos y por tanto las variables. Esa es una de las funciones que representan la validación de los instrumentos cuando estos antes de ser aplicados. Ahora, hay un elemento, quizás ustedes no lo han preguntado, pero el grupo anterior me preguntó de que si es necesario aplicar el instrumento después que se haga la validación. Desde el punto de vista metodológico y normativa interna de las instituciones, es obligado que veremos los resultados de la validación para aplicar instrumentos. ¿Por qué? Porque si a lo mejor hay sugerencias de modificar un ítem o no se modifica, pero se redacta de una manera tan diferente que a veces tiende a buscar otra respuesta. Entonces, para no perder el trabajo, es recomendable esperar, pero podríamos hacer un experimento sin llegar a la profundidad de lo primero que voy a decir. Podemos aplicar un instrumento antes de la validación de manera interna para nuestro trabajo, no es para nuestro trabajo personal como tal. Y luego, después de la validación, comparamos los resultados. Si vemos, ¿verdad?, que los resultados no son variables, sino que respondieron a lo mismo,
La validez es un requisito porque es una estructura que va dentro de las investigaciones, pero entonces podríamos hasta estudiar una investigación de eso, de qué tan viable y tan pertinente es una estructura tan rígida como una camisa de fuerza para una investigación, porque no se le da también la flexibilidad que tienen otras si aplicamos un instrumento de esta forma y de esta forma, igualito nos llevó a los mismos resultados. Eso es algo que se me ocurre. No sé qué tan viable sea, pero pues, sería bueno abordarlo, pues. Mm, O para poder expresar o tener respuesta cuando alguien nos quiere decir que este fenómeno o este enfoque no tiene menos rigor científico que el otro. Entonces, teniendo pruebas científicas es cuando podemos convencer al otro de que está equivocado, pues, en su discurso, en su planteamiento. Bien, y esto es otro que se utiliza también para la estructura teórica. El anterior era para evaluar todo el trabajo, todos los cuerpos desarrollados, y este está muy enfocado a lo que es el capítulo número 2. Y aún más, en el capítulo número 5, si hablamos de trabajos doctorales, donde hay que generar una teoría, tenemos que estudiar ciertos elementos para ver en su caso la pertinencia, la consistencia también, la congruencia entre lo que se está planteando, entre la fundamentación sociohistórica y evolución de ese fenómeno para ver si esa línea es pertinente o no, la teoría, perdón. Entonces, se pueden considerar, por ejemplo, coherencia interna. La coherencia interna está muy dada entre lo que establece cada línea de cada párrafo y cada párrafo con cada párrafo. La consistencia interna tiene que ver eso que se estudió con los propósitos u objetivos y los resultados. Comprensión, capacidad predictiva, precisión conceptual y lingüística. Es decir, el discurso, lo técnico del lenguaje que se debe plasmar dentro de los trabajos de investigación, indistintamente del enfoque. Tenemos que olvidarnos del lenguaje coloquial, sino utilizar técnico, científico, porque es un trabajo de investigación científica el que se está desarrollando. Originalidad, esto es para todas las investigaciones. Una investigación de por sí es original e inédita. Capacidad unificadora de criterios, simplicidad y parsimonia, potencia heurística, aplicación práctica, contrastabilidad y expresión estética. Son algunos. Ustedes pueden quitar, pueden restar, pueden sumar. Eso es válido en las investigaciones cualitativas en su mayoría. Ok, entonces esto es uno de los elementos que considero tiene mayor importancia e interés también en muchos de ustedes. Fíjense que existen métodos de recolección y de análisis de datos en la investigación. En cierta parte, las técnicas para una investigación cuantitativa, mayormente, ustedes me corregirán, pero entre la variedad que he venido conociendo, siendo jurado, siendo evaluador, siendo tutor y siendo docente, las investigaciones cuantitativo en su mayoría, digo en su mayoría porque bueno, hay otros contextos geográficos que no conozco, reseñan es la encuesta y la observación directa. Es prácticamente lo que dicen, pero en mi caso muy particular, voy a contar una experiencia muy propia. En esas investigaciones, cuando reviso, hablan de la encuesta y de la observación directa. Pero cuando nos vamos al instrumento, el único instrumento es el cuestionario. ¿Y dónde está el instrumento de la observación directa? O sea, si la tienes como técnica, ¿cómo es que no diseñaste su cuestionario? Y una observación directa tiene como instrumento, puede ser una lista de cotejo o puede ser una guía de observación. Pero las investigaciones cuantitativas, en su mayoría, ustedes me podrán comentar en el chat si a ustedes también les pasa lo mismo, han tenido el mismo caso o han visto otra que sí tiene correspondencia entre todas las técnicas con los instrumentos que se plantean en su investigación, desde el punto de vista metodológico. Y los instrumentos, el que más se utiliza es el cuestionario, excepto algunas áreas de conocimientos, como por ejemplo la psicología, la medicina, quizás la biología, o sea, esas investigaciones o esas áreas que impliquen el proceso de laboratorio para la experimentación y análisis
de mezclas, de productos, de químicos, o no. Por ejemplo, la psicología implica es otra cosa, no el laboratorio como lo acabo de mencionar, pero sí un laboratorio donde puedas investigar aspectos conductuales. Entonces, ellos pueden utilizar un test o pruebas estandarizadas. En algunas investigaciones que he podido hablar, en este caso tener la oportunidad de ver, porque no puedo hablar de aquellas que no veo, por eso es que utilizo mucho este discurso para hablar de manera objetiva y real. Hay investigaciones, por ejemplo, si usted va a trabajar con cuáles inteligencias múltiples ha desarrollado los estudiantes de cualquier unidad curricular, hay instrumentos ya estandarizados, hay pruebas ya preestablecidas que te permiten a ti poder detectar a través de las respuestas que te dieron tus estudiantes qué tipo de inteligencia es la que más tiene desarrollada. Y así hay otras áreas también del conocimiento que tienen pruebas ya estandarizadas y que simplemente se aplican para ti poder determinar cuál tiene mayor pertinencia o cuál tiene mayor relevancia o importancia entre todas las que ahí están. Bien, entonces en las técnicas de investigación cualitativa hablamos o se encuentran la entrevista, la observación participante, es la que mayormente se encuentra. Y como instrumentos el guión de entrevista, campo, los grupos focales, la sistematización, aun y cuando hay autores que establecen la sistematización como un método de investigación, pero otros lo utilizan mayormente como un instrumento, ¿ok?, de investigación. Y la matriz de análisis, por ejemplo, en aquellas investigaciones de método de teoría fundamentada, implica la matriz de análisis. Podríamos utilizarlas también en las investigaciones puede ser estudio de casos, de investigaciones documentales, se puede utilizar la matriz de análisis. Pero en cierto caso, también podemos utilizar esa parte de los grupos focales, donde podemos trabajar con la aplicación del mismo instrumento ¿cómo se llama?, en grupos, para poder analizar perspectivas, visiones entre cada uno de los que participan en la investigación. Y las de análisis de datos cualitativos, porque en el caso del cuantitativo, se utiliza es el SPSS, que es un software de análisis que se implementa para poder representar de manera gráfica y numérica, porcentual, la respuesta. Pero tenemos una diferencia muy marcada acá, que para el análisis de los datos cualitativos no es única y exclusivamente el uso de un software, perdón, sino que establecemos algunas representaciones gráficas no propias de ese software, sino propias en cierta parte de lo que el investigador, con su creatividad, su crítica y su análisis y reflexión, puede generar, ¿ok?, propio de esos resultados. La categorización, como su nombre lo indica, la vamos a determinar como una categoría emergente o complementaria a las que ya nosotros conocemos. ¿Cuáles son las que ya nosotros conocemos? Categoría central, que está ubicada en nuestro título. Subcategoría de estudio, que están dentro de nuestros propósitos específicos, ¿ok? Y las categorías que emergen en nuestra investigación una vez que aplicamos el instrumento. Ejemplo, si tenemos categoría funciones, ¿verdad?, de su categoría, perdón, funciones de las plataformas digitales, esas funciones son expresar, innovar, transformar. Pero cuando tú elaboras las preguntas de transformar, por ejemplo, ahí te va a generar otras categorías y esas son las que conocemos como categorías emergentes. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se pueden graficar, pero a través del software. Pero ya ustedes vieron las que hicimos, si no me equivoco, el viernes, que fueron las que trabajé, que les planteé, que tuve una disyuntiva con el comité académico de mi trabajo, de la URBE, de la universidad donde hice mi trabajo doctoral. Bueno, esa es la que nosotros podemos hacer de manera, vamos a decir, manual, propio de nuestro. Y la que voy a mostrar ahorita es propia del análisis del Atlas Pi, software de análisis de datos cualitativos.
La codificación son esos números que nosotros o nos va a representar nuestras categorías. La triangulación, como su nombre lo indica, es, vamos a decir, la interpretación, el análisis desde tres perspectivas diferentes que nos van a conllevar vamos a decir, a unos resultados sumamente sustanciales y profundos. Ejemplo que se puede utilizar para hacer el proceso de triangulación, una investigación cualitativa, es la percepción que tenemos nosotros como investigadores porque fuimos parte de la investigación como observadores en ese proceso, en ese fenómeno. Entonces, desde allí nosotros recabamos información y pudimos crear una perspectiva, pudimos crear una visión de lo que está sucediendo y de lo que puede hacerse para cambiar esa realidad. Por otro lado, es la perspectiva que nos plantea la teoría, el autor que expone sobre lo que debe ser y lo que no debe ser en el uso de esa plataforma. Y en la tercera perspectiva es la que representa las respuestas de tus informantes o tus actores sociales que están involucrados en tu trabajo de investigación. Eso es lo que es una triangulación analítica, una triangulación reflexiva, atendiendo que existen tipos de triangulación, que ya lo comentamos. En que este caso está la triangulación teórica que acabo de decir yo. Si hablamos de triangulación de métodos, sería, bueno, entre método fenomenológico, etnográfico y AP, sería una triangulación de comparación entre tres métodos, entre otros aspectos que se pueden considerar. Y por último, la teorización, que es una de las técnicas obligatorias en los trabajos doctorales. Las primeras tres las usamos en todas las investigaciones, pero en la doctoral es obligatoria la teorización porque es el requisito único o el fin último de un trabajo de estudio doctoral. Entonces, aquí es el ejemplo que les traigo de una investigación que tuve la oportunidad de tutorial cuando trabajé en esa universidad. Por ciertas situaciones no digo nombre. Entonces, fíjense que la primera imagen, que es esta que está acá, que es prácticamente como decir una imagen que tiene señalizaciones que representan la congruencia, la divergencia o la densidad entre la categoría macro y las subcategorías. Entonces, fíjense que la E está representando en esta parte lo que indica la consistencia o, vamos a decir, la profundidad de las respuestas de cada uno de los informantes clave. Entonces, en su proceso tuvo el número 2 por, vamos a decir, la relevancia que pudo haber arrojado las respuestas propias de ese instrumento. Y la D está hablando de lo que son la densidad de mediciones que se fueron dando en cada una de las respuestas por cada uno de los informantes claves. Entonces, aquí vemos también una relación de la triangulación. Fíjense que donde dice interpretación es el elemento que refiere a la perspectiva que pudo haber construido el investigador por ser un observador de esa investigación y porque es él el quien construyó. Bien, y el tercero es otro fundamento que este ya lo conocemos, iniciamos con en la sesión 1 de la nube de palabras. Fíjense que de lo que pudimos establecer allá, las nubes de palabras, estas palabras representan las categorías emergentes, porque todas estas palabras emergieron de las subcategorías que son de uso, de producción, de construcción, de intercambio y de correspondencia. Entonces, esta nube de palabras son las categorías emergentes que pudieron haber o que de la respuesta de cada una de estas subcategorías. Y por otro lado, se establece también si hay coincidencia, si hay coherencia, si hay relación entre lo que es el ser y el hacer, entre el saber y el hacer también. Entonces, hay un ejemplo básico de lo que, de manera sistematizada, porque la presentación no deja escribir todo, pero es indicar si hay coincidencia y explicar por qué y cuáles son las coincidencias que se están dando en ese proceso de análisis y reflexión que estamos haciendo, si pudiéramos decirlo así, de una comparación de tres perspectivas o tres visiones vamos a decir, diferentes, pero de la misma realidad.
porque yo tengo una opinión, el entrevistado tiene otra y el autor tiene otra. Entonces es comparar las tres perspectivas que por ser tres hablamos de una comparación o hablamos de una triada o la triangulación como muy bien lo conocemos. Esta parte es lo que indica mucho el análisis de lo que son las investigaciones cualitativas cuando usamos el Atractive, que es muy diferente a la que yo les presenté cuando la hacemos nosotros mismos a través de otra plataforma digital o herramienta tecnológica que nos permita plasmar en cierta parte nuestra creatividad. Porque fíjense aquí cómo me lo hizo, para mí lo hizo así bastante simple, ¿ok? El software Atlasti. No es que no es malo, sino que al menos no representa mucho el nivel de creatividad que nosotros podemos tener o que no representa mucho la gráfica que nosotros queremos plasmar de tal manera que sea personal, que sea esencia propia de nosotros. Bien, entonces desde otro punto de vista, ahora tenemos otra actividad. Aquí no hay tanto actividad recreativa, pero sí actividad cognitiva porque ya estamos cerrando y necesito comprobar, verificar cómo están esos conocimientos. Pregunta, mantuvimos el 20 todos. Ojalá y aquí sigamos de la misma manera. Entonces, fíjense el enunciado y abajo es donde está el ejercicio. Voy a leer. En tu contexto laboral, es decir, donde ustedes están trabajando actualmente, no vamos a hacer algo hipotético, algo imaginativo, no. Vamos a hacer algo real de su contexto en el cual están activos actualmente. Entonces, vuelvo a leer y dice, en tu contexto laboral se ha observado que los estudiantes de seminario de investigación 1 vienen presentando desde hace varios semestres, fíjense, varios semestres, eso tiene años, debilidades en la construcción de su trabajo de investigación. En este sentido, te han encargado descubrir por qué está sucediendo esto. Es decir, las debilidades a largo plazo de los trabajos de investigación y cuál es la instrucción. Para comenzar tu investigación sobre este problema, debes hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál sería la pregunta principal que harías? Traten vamos a leer bien las instrucciones para que en el mismo mensaje, si es posible, demos respuesta a las tres interrogantes o las tres orientaciones para poder resolver, si lo podemos llamar así, el acertijo anterior, porque es un acertijo. O sea, ¿cómo es que hay docentes capacitados, hay docentes formados, se están haciendo cambios curriculares, adecuaciones curriculares, y sigue siendo persistente las mismas dificultades? ¿Qué está pasando? ¿Serán los docentes? ¿Será la parte administrativa gerencial? Es lo que hay que investigar. Entonces, si eso está sucediendo, ¿cuál sería la pregunta principal que harías? Segundo, ¿a quiénes le preguntarías para obtener mejor la información? Y tercero, ¿de qué manera, por ejemplo, con un cuestionario, una reunión de grupo o entrevistas individuales, tú vas a obtener información correspondiente? Entonces, fíjense, me dicen por el chat si quedó clara la instrucción, si se comprendió la orientación de la actividad que hay que hacer. Si no, entonces busco otra forma de podérselo explicar para que cumplamos con el propósito de la actividad. Ahora, si captaron, me dicen ok, sí, sí, ok, y entonces le doy unos minuticos para que puedan analizar y reflexionar muy bien la pregunta y ustedes responder, porque no puedo pretender que me respondan así. Hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar muy bien nuestra respuesta antes de emitirla. El problema real, para irle relatando quizás de otra forma, es las debilidades persistentes en los estudiantes en la construcción de su trabajo de investigación. Debilidades en el estudiante, fíjense que ni siquiera está hablando de los docentes, sino de los estudiantes. Es decir, el meollo solamente está para los estudiantes. Eso es lo que nos plantean ahí en el enunciado. Entonces, hay tres preguntas que responder. La primera es si el problema es
debilidades en la construcción del trabajo de investigación, ¿cuál sería la pregunta principal? Es decir, como si hablamos de la formulación del problema. ¿Cuál sería tu formulación del problema? ¿A quiénes les preguntarías? Es decir, ¿a quién le vas a aplicar ese instrumento que en la 3 tú vas a mencionar? En la pregunta número 3 tú vas a mencionar. Entonces, son 8:25 para que empiecen a responder. El que responda de una vez, bueno, chévere. Pero el que necesite los 5 minutos lo considera y 8:30 iniciamos entonces la respuesta. Bueno, y aquí estamos. Britney dice, ¿en cuáles aspectos de la investigación presenta mayor debilidad para efectuar la misma? Interesante. Le haría la pregunta a los estudiantes involucrados. ¿Y qué instrumento o de qué manera tú piensas abordar esa, es decir, obtener esa respuesta o esa información? ¿De qué manera? Fíjate, Britney, una respuesta bastante buena porque están buscando dos débiles para a partir de allí empezar a mejorar o cambiar las prácticas que contribuyan a un mejor desempeño en cuanto a la enseñanza o enseñabilidad de la metodología de la investigación. Claudia nos comenta, ¿a quién preguntar? A los estudiantes actuales y los que han pasado por seminario 1 y a los docentes investigadores encargados. Interesante. Fíjate que no solamente los estudiantes de ahorita, porque se está hablando de que es un problema que ya tiene varios semestres. Entonces, si nosotros les presentamos al de ahorita, ellos tienen una perspectiva y una visión de lo que el docente hace con ellos, pero los que ya pasaron por esos docentes tienen otra opinión. Entonces es muy importante hacer la comparación de la respuesta para no generar resultados quizás no tan objetivos. ¿Cuáles son las debilidades en la construcción del trabajo de investigación? Okay. Le preguntaría a los estudiantes y utilizaría el guión de entrevista. Bien. Bueno, Hugo, si nos ponemos a analizar, Hugo ya de sí se enfocó en una investigación cualitativa. Ok. Los demás que me están respondiendo, recuerden colocar qué instrumento utilizaría. Ok, y B dice, primero hacerme una pregunta del problema. ¿Qué realmente está sucediendo? Ok, correcto. Preguntaría a estudiantes de varios semestres, docentes y administrativos, mediante cuestionarios, preguntas, diálogos de talleres, entrevistas de grupo, bueno. Y ve por lo que está diciendo es como una investigación mixta, pues. Ok, tiene cuestionarios, cuantitativo, entrevistas, talleres, bueno, ahí tiene todo, un poquito. Y fenomenológico o IAP solamente con cuantitativo, muy bien. Me llama la atención que involucran al personal administrativo. ¿Qué tipo de administrativo? Porque estamos hablando de la parte docente, con la aplicación de un cuestionario con preguntas dicotómicas, entrevistas. Okay. Bien, y en cierta parte el instrumento de respuestas dicotómicas, no sé, no recuerdo tu ubicación geográfica, ya casi no se usa, se utilizan, son escala Likert, mayormente. Primero preguntar a los docentes encargados de los anteriores semestres y la comunidad estudiantil. Ujú. ¿Qué método de recolección? Encuesta, entrevista de grupo. ¿Cuál sería la mayor debilidad de los estudiantes desde el inicio de manera cuantitativa y cualitativa y cuantitativa debe ser? ¿Cuáles son las dificultades que como estudiantes vienen presentando en los trabajos de investigación del seminario? Es dirigido al cuestionario administrativo que tienen que ver con la planificación del currículo. Ok, te la compro. Entrevistas de docente y compañero. Ok, fíjense que revisando las respuestas, en cierta parte estamos mezclando instrumentos cualitativos con los instrumentos cuantitativos. Entonces, eso no es que está bien o es que está mal, no. El problema es que, bueno, ustedes dicen que voy a utilizar uno, voy a utilizar el otro,
Pero entonces es muy importante entender que, como, que nos estamos orientando a una investigación mixta o de verdad nosotros simplemente vamos a hacer es una cualitativa o una cuantitativa. Pero cuando empezamos a hablar de instrumentos de un enfoque con el otro enfoque, entonces es como que si estuviéramos indicando de que la investigación que vamos a desarrollar es investigación mixta, perdón, por las respuestas que nos están dando cada uno. Preguntas que harías sobre el problema de investigación. Ok. Raimundo, me imagino que tú vas a describir algunas preguntas o me estás preguntando que te dé algunos ejemplos. Entonces ¿qué tipo de dificultad tienen en la parte de elaboración de la investigación? ¿Les haría un cuestionario a estudiantes de investigación paliativa? Claro, de por sí. Fíjense que eh, por la pregunta, por el enunciado, pareciese que nos inducieran a solamente preguntarles o utilizar como informantes clave, como muestra a los estudiantes, pero fíjense que las debilidades en la construcción del trabajo de investigación no es propio del estudiante como tal, porque el estudiante no posee competencias investigativas o competencias metodológicas para desarrollar trabajos rigurosos hablando de una manera estructural. Entonces, hay que entender muy bien también cuál es el rol del docente, cuál es el papel del docente, cuáles son las estrategias que implementa el docente. El docente también genera un clima de confianza en el grupo porque muchos de los docentes de investigación, y es por eso que coloqué la palabra o la oración, una llave ante la puerta y la imagen de la puerta con la llave, muchos docentes aquí hacen esto con el estudiante. Te cierro la puerta o pongo una barrera y no ayudan, no orientan significativamente al estudiante. Simplemente le dicen, ya yo te hice las observaciones, yo te escribí ahí que hay que mejorar, yo te escribí que debes cambiar esto, pero ¿por qué lo voy a cambiar? O sea, ¿cuáles son los elementos que tú me estás dando como argumentos para yo poder entender qué es lo que voy a cambiar? Porque si lo cambio según lo que yo entiendo, y sucede, te lo vuelvo a traer, me dices que no, que eso hay que cambiarlo, pero entonces oriéntame, ¿qué es lo que voy a cambiar? ¿En relación a qué lo voy a cambiar? Para poder entonces hacer correcciones coherentes con las observaciones que tú me estás dando. Y otro elemento que voy a aclarar es que, si bien es cierto, a veces hay docentes que hacen una práctica exquisita, vamos a decirlo así, o sea, una práctica que provoca entrar a clase, que provoca tener tantas horas de clase, pero hay situaciones particulares de cada estudiante que limitan su proceso de aprendizaje. Entonces, por eso no podemos satanizar ni a un grupo ni al otro grupo, sino trabajarlos en conjunto. Y sería bueno que se establezcan, aun y cuando hay, vamos a decir, personas profesionales, expertos del área, si se puede decir, que cuando ven una investigación donde estoy utilizando dos poblaciones o dos muestras o dos, vamos a decir, dos vertientes diferentes, en mi investigación te dicen que no, que tienes que utilizar una sola, pero es que tú no ves la naturaleza de la investigación, tú no ves cuál es el alcance investigación. O es que tú pretendes que yo haga una primero y luego hago la otra. Pero si existe la investigación es donde yo puedo colocar eso. Entonces, vamos a ver. Claudia dice, señor, sería mixta porque cualitativamente debemos identificar diferentes factores que afectan la función. Cualitativa para poder calcular. Creo que tuviste un error de dedo, Claudia. La cuantitativa es para calcular y la cualitativa para conocer los factores. Es verdad lo que dice el profe. Muchos docentes están muy bien preparados, pero no saben de metodología pedagógica que sepa transmitir su conocimiento. Es posible que los 2 semestres mal dados no logran la asimilación del estudiante. Metodología de la investigación debería ser un eje transversal. Correcto, es lo que yo vengo diciendo desde que inicié con la corporación. Que metodología no solamente es el semestre 1 transversal en la universidad, sino en los liceos, porque los liceos y las escuelas están trabajando con proyectos. Y esos proyectos, a pesar de que tienen una estructura diferente a los trabajos de investigación, eso también es una metodología porque sigue un procedimiento. Claro, no decimos cuál es el enfoque, el paradigma, el método, pero tiene una metodología a seguir. Entonces, no se debe hacer de manera, vamos a decir, en el aire,
flotando, sino que tiene que tener un aterrizaje para que el estudiante entienda y comprenda todo y cada uno de los procesos. Yo me atrevo a decir, y estoy, vamos a decir, porque bueno, 99.9% seguro, que usted le pregunta a un estudiante de primaria, cuando ya defendió su proyecto de aprendizaje, que nos mencione la estructura, estoy casi seguro del 99% que no nos va a decir cuál es la estructura. Y le digo que me diga, porque ahí creo que se forma objetivo. No tengo años que no trabajo con primaria, solamente todo deporte en Colombia, y en ese momento no lo hacían. Yo le iba a rescatar, pero bueno, ya me vine porque estaba de año sabático. ¿Cuál es qué significa esto? No lo saben tampoco. Entonces están haciendo algo por inercia. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Si el estudiante lo que está es repitiendo lo que hizo en el trabajo propio. Hoy en día están diciendo que le digan lo que aprendió. Ajá. Pero lo que aprendió es ahí donde queda la estructura de la metodología del proyecto que se está siguiendo. No se está respetando. ¿Para qué se hace una estructura donde el estudiante tiene que llenar un formato prácticamente, por decirlo así, que cuando van a defender se le dice, no, tú vas a exponer hoy es lo que tú aprendiste? Ajá, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Maru dice, yo averiguo qué pasa también con el docente que es experto en la materia, ya que viene sucediendo, claro, que sus contenidos sean secuenciales y de gran calidad enseñándolos para profesores. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, esto es lo que quería traer a colación, de que hay que entender que hay investigaciones que implican diferentes muestras. Por eso, porque este proyecto de debilidades de construcción tras investigación no implica solamente al estudiante, no implica solamente al docente, sino a quienes están en el proceso formativo de estos proyectos de investigación. Bien, entonces esto es un ejemplo de instrumento llamado guión de entrevista, es decir, un instrumento de investigación cualitativa que está referenciado a el método fenomenológico. Ustedes dirán, profe, pero es que esa no la conozco. Puede que sí, puede que no, porque recuerden que las investigaciones cualitativas no tienen camisa de fuerza. Entonces, usted puede considerar o tomar un instrumento que haya estado en otra investigación, que usted estuvo investigando para hacer su, vamos a decir, su construcción teórica, la selección de su estado de arte o antecedentes del problema. Entonces, usted puede elaborar, al menos este que está allí, es uno que se construyó de manera fácil y sencilla, ¿verdad? Para hacer ese instrumento llamado guión de entrevista. Quizás ustedes tienen otros elementos, le agregaron otros. Ustedes dirán si han visto uno diferente y qué elementos diferentes han considerado ustedes en un guión de entrevista. Pero como le dije, esto no es una camisa de fuerza. Entonces, fíjense que esto lo elaboro de la siguiente manera. En la primer recuadro, plasmó la categoría, es decir, como si hubiésemos hablado en la otra, la variable de estudio. Y las subcategorías que representan esa categoría. Él las denominó así, es decir, hizo las preguntas no de las unidades de análisis, sino las preguntas las hizo de las subcategorías. Obviamente, las preguntas tienen que dar respuesta a lo que está, vamos a decir, descrito, caracterizado de la clasificación como tal, de manera general, de la planimetría forense, porque las preguntas no deben, vamos a decir en este caso, deben abordar, mejor dicho, aspectos que tengan incidencia en todo lo que se denomina clasificación de la planimetría forense, y así en las etapas y así en los tipos. Entonces, fíjense estos tipos de preguntas que están formulados. En las investigaciones cuantitativas, generalmente ni siquiera se colocan interrogantes. Por eso se llaman ítems. En cierta parte para allá, pero bueno, aquí le colocaron índices y bueno, se quedó ahí. Entonces, en la investigación cuantitativa, ahorita más adelante vamos a ver, pero para dar un ejemplo de lo que voy a explicar acá, la diferencia es simplemente utilizas la expresión corporal para el manejo de las emociones, por ejemplo. En esta parte no se redacta de tal manera que las respuestas sean cerradas, como por ejemplo lo que me comentaron ahorita, sí o no, o algunas veces, casi siempre, casi nunca, nunca, ejemplo. Acá son preguntas que permitan, por eso es que se habla de una introspección de la experiencia y la vivencia propia de ese informante clave. Entonces, uno de los elementos es eso, y las preguntas deben ser abiertas totalmente.
preguntas donde la persona, el entrevistado, darse sin limitaciones, donde pueda exponer todas, vamos a decir, la experiencia o la vivencia que ha tenido en ese fenómeno o en ese estudio. Entonces, particularmente, hay instrumentos de este orden cualitativo donde las preguntas se redactan de la siguiente manera. No las comparto, pero bueno, si hay quienes las aprueban, hay que respetarlas. Pero me parece como que redundar cuando se pueden formular de una forma, de una misma manera que lleve la misma respuesta. ¿A qué me refiero? Las preguntas estas como que aplicas estrategias que contribuyan al desarrollo del aprendizaje significativo. Explica tu respuesta. No podemos colocar mejor cuáles estrategias aplicas tú para contribuir al aprendizaje significativo de los estudiantes. ¿No se escucha mejor? Al menos desde mi conocimiento y mi aprendizaje, mi experiencia, se escucha mucho mejor que colocarle, explicar cómo formular una pregunta cerrada, pero al final no es cerrada porque le estoy diciendo que le explique, pero entonces, una pregunta abierta, no es una pregunta entre una y la otra, es abierta totalmente. Y entra esta parte, se me olvidó y no me preguntaron, en lo que son las investigaciones cualitativas, cuando hablamos de la técnica de recolección de datos, cuanto a la entrevista, existen entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad. Entonces, cuando hablamos de una entrevista semiestructurada, que posiblemente es la que estamos viendo acá, es porque ya tiene unas preguntas preestablecidas, perdón, que te van a guiar, te van a orientar hacia tu diálogo, hacia tu comunicación, hacia tu aplicación del instrumento con tus informantes clave. Y mayormente, cuando hablamos de entrevistas estructuradas, pudiéramos decir de que no se deben hacer otras preguntas propias de las que ya están, pero es que es necesidad hacerlas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dialogando, tú estás elaborando las preguntas o formulando preguntas al informante o a tus informantes, se tiende en cierta parte a generar una confusión por parte del entrevistador o el entrevistado. ¿A qué me refiero? Él te está diciendo a ti una respuesta, te está dando una información, pero a lo mejor dijo algo que para ti generó confusión. Entonces tú tienes que intervenir de tal manera que codifiques el mensaje para que tú puedas entender muy bien lo que él te está diciendo y tú puedas hacer una mejor interpretación. Entonces tú le reformulas una pregunta adicional. Como por ejemplo, tú me estás tratando de decir que las estrategias constructivas contribuyen al aprendizaje a través de la aplicación de tal cosa. Entonces él te va a decir exactamente porque esto está referido a tal, tal, tal. Entonces, eso es un elemento que siempre se va a presentar cuando tú hagas una entrevista de preguntas abiertas. Cosa diferente a investigación cuantitativa, porque tú no le estás dando opción a la persona a que te pueda explicar por qué estás respondiendo casi nunca aplica las estrategias. Entonces, el análisis, a mi parecer, como digo, siempre respeto a quien lo exponga, pero es mi parecer y si yo lo respeto, a mí me tienen que respetar la idea. A menos que me hagan cambiar, porque es válido, pero que me hagan cambiar con argumentos válidos, probados científicamente para yo decir, sí, me ganaste, tenés razón. Pero si a ti no te están dando una explicación de una respuesta, de una alternativa de respuesta, ¿cómo tú vas a hacer un análisis profundo y amplio de lo que te está diciendo un número? O sea, el número habla, el número no habla. Entonces, ahí lo dejo. Entonces, el análisis es simplemente decir, el número tal y el número tal dijo esto y dijo aquello. Se ubica en la media aritmética o porque el número no está siendo tan representativo. Entonces, tú cuando haces el análisis, si tú te permites o la investigación permitiera poder que te explicara por qué estás respondiendo casi nunca como alternativa, harías un análisis mucho más profundo en la investigación. Entonces, en mi punto de vista, lo que voy, que el no tener esa, que para mí pareciese como ambigüedad, el no tener esa participación amplia de respuesta, es como un análisis vacío, un análisis vago. Pero bueno, tiene representaciones y son válidas, pero pareciese a mi perspectiva que fuese
un vacío que queda allí, porque ajá, estamos simplemente como que juzgando a alguien porque dijo casi nunca. Ajá, pero ¿por qué casi nunca? A lo mejor no tienen los medios, no tienen los recursos, la universidad no facilita los medios, no facilita los recursos. Bueno, hay muchas variantes que pueden incidir en ese casi nunca, pero la investigación cuantitativa no te, a diferencia de esto. Y por tanto es muy importante terminar o cerrar con una pregunta que, como lo ven allí, no tiene relación o no está en ninguna de las subcategorías que representan el trabajo de investigación, sino que es una pregunta que permite encerrar la investigación como tal. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la investigación y su impacto en la sociedad? O cualquier otra pregunta que sería, ¿cuál sería, cómo, de qué manera cree usted que podría impactar esta investigación hasta? Y él te va también a dar información. Entonces, todo va a depender mucho de cómo formulemos la pregunta y de cuál serían los elementos fundamentales que consideremos para el desarrollo de un análisis y una reflexión real y objetiva de las respuestas que emergen de estos instrumentos. Y aquí, permiso, es donde está el ejemplo de el formato. Ustedes me podrán escribir también si en los grupos anteriores, bueno, indistintamente todos me dijeron que, o sea, semejante en todo. Entonces, por aquí ustedes dirán si hay otro diferente, pues, que se utilice para validar el instrumento. Esto es para validar el instrumento. Caso contrario de lo que yo les mostré en la parte cualitativa, que permitía validar contenido. Aquí solamente es el instrumento, más nada. Entonces, fíjense que esta es la estructura donde se coloca la variable, el nombre de la variable, el objetivo general, el específico, la dimensión y los indicadores, los ítems y los elementos para evaluar la validez. Entonces, fíjense la redacción de los ítems como están allí, no llevan la rigurosidad de que sea una interrogante, no tienen los signos de interrogación. Hay un elemento por ahí que establece que la redacción de los ítems no debe indicar como una doble acción. ¿A qué me refiero? Cuando hay ítems, dicen, en la institución se prevén los objetivos que se desean alcanzar y ahí hay doble acción. O separas o reformulas para que no se vea la doble acción en los ítems. ¿Ok? Es muy importante considerar eso, porque eso puede desviar la respuesta o que te dé una respuesta que no sea consona con lo que estás estudiando en tu investigación. Entonces, fíjense que hay una relación entre, por eso que se coloca el objetivo general, el objetivo específico, la dimensión, los indicadores y los ítems. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer a la validez? Ver si la redacción de tus ítems o la formulación de ellos permite obtener los resultados que espera a través de la medición de la variable, de los indicadores y por tanto de la dimensión. Entonces, por eso es que ven pertinencia del ítem con variable, objetivo, dimensión e indicador. Es decir, son pertinentes o no son pertinentes, es decir, si tienen relación o no tienen relación. Y la redacción, claro, tanto el objetivo como la pregunta. Porque si a veces la pregunta no tiene que ver con el objetivo, entonces ahí te van a hacer la sugerencia y la modificación de tu instrumento. Entonces, este no es válido hasta que no corresponda, o no responda, mejor dicho, con las observaciones que acá se te hagan. Esto es un trabajo tedioso. ¿Por qué? Porque son validadores. Generalmente pueden ser 3, pueden ser 5. ¿Ustedes se imaginan que las sugerencias, las observaciones que nos hagan el instrumento vengan las 5 totalmente diferentes? Entonces, eso implica un trabajón para poder determinar entonces cuál es la sugerencia que voy a utilizar. O mejor dicho, buscar los puntos de encuentro entre las 5. Porque así yo hago esta de este validador, pero los otros 4 eran totalmente diferentes. Entonces, eso implica un trabajo forzoso y un trabajo que requiere tiempo y dedicación. Entonces, no sé cómo lo hacen ustedes, pero la sugerencia que siempre doy yo es que tú revises las sugerencias de todos y encuentres el punto, valga la redundancia, perdón, el punto de encuentro, donde hay conexión, para entonces enfocarte en las sugerencias a partir de allí
y evitar tantas revisiones entre uno, otro y otro, sino desde esa perspectiva es mucho más directo. Y esto es el formato de instrumento que se emplea para lo que se denomina el cuestionario. Esto sí está las preguntas, se subdivide por variables, dimensiones e indicadores. Esto fue el ejemplo que hice el primero, además por la pantalla, que no es, vamos a decir, justificable que utilice todo eso pegadito, pegadito, chiquitito, porque no es visible. Pero es un ejemplo nada más estructural de lo que es el diseño del cuestionario. Entonces, fíjense que mayormente las respuestas aquí son siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca. Es lo único que se responde. No permite, como decir, abrir el abanico y poder entender muy bien por qué seleccionaste esa alternativa y no la otra. Entonces, eso hay que considerar. Y fíjense que ahí hay el ejemplo de un ítem que dice, usted impulsa una idea que permite adelantar y llevar a cabo una tarea. Entonces, ahí hay una ambigüedad, porque hay dos acciones. Podríamos decir, usted impulsa una idea, o ahí creo, ahí también hay errores por lo que veo, impulsa ideas, podríamos decir así, que permitan adelantar el trabajo de una tarea. Por ejemplo, ¿para qué escribir así si podemos darle una mejor redacción a ese ítem? Y de así es como se va a ir revisando todos y cada uno para plasmar todo en este formato que aquí está y todo lo que también conlleva mucho más abajo de observaciones y todo eso. Aquí les traigo un ejemplo visual, un ejemplo gráfico, quizás no lo ven muy bien porque es una imagen que tomé de un trabajo de la especialización de la metodología que me pareció sumamente importante y de los que llamó mucho la atención, no por el foco que se plasmó, sino por la propuesta y el contenido que se iba manejando en esa investigación. Ahí fui coordinador de la especialización y en esa especialización tiene la particularidad de que se permitían trabajar en grupo, en pareja. Y esto lo hicieron así, pero fíjense cómo ellos graficaron o mostraron de manera ilustrada las observaciones, en este caso las debilidades que pudieron haber extraído de su investigación. Era una investigación mixta, utilizada el paradigma de la complementariedad, expuesto por Hernández Fernández y Batista, y entonces lo traje también porque fíjense que creo que esto pasa en todas las universidades, el renglón celeste con azul. Fíjense lo que existe, cómo lo denominan ellos y qué pudieron extraer cuando empezaron a aplicar o a investigar y a observar la investigación. Exclusivismo paradigmático. Fíjense la palabra, exclusivismo paradigmático. Eso representa para muchos, o sea, el poder, porque yo tengo lo exclusivo. Esta noticia, como decir así, los comunicadores, esta noticia la tengo soy yo, así que lo exclusivo lo voy a dar soy yo. Y así pasa con las universidades y los docentes, fíjense. Uno, proposición de esquemas metodológicos tipo recetas según el tipo de la investigación. O sea, el docente te dice lo tienes que hacer así, si no lo haces así, está reprobado. Segundo, apatía en el abordaje de paradigmas de investigación alternativos. Cuando yo le digo, pero profe, yo lo quiero hacer de esta forma. No, 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 no. Eso ahorita no tiene mucha pertinencia, no tiene mucha relevancia, es mejor que lo haga de esta manera. Y el tercero, arraigo a ciertos enfoques investigativos. O sea, se casan con uno y nunca más se quieren divorciar. Entonces, esas son situaciones de alerta que requieren investigar en las universidades, que mayormente el foco no es ese. Mucha gente utiliza estrategias para aprendizaje, no sé qué más, pero si hiciéramos investigación de este foco, hay muchísimas cosas. Y esto es lo otro que ellos diseñaron como estructura, como diseño metodológico para el abordaje de su investigación. Fíjense que ahí describieron cómo abordaron y de qué manera, qué instrumentos, qué técnicas abordaron para la parte cuantitativa y la parte cualitativa. En la cuantitativa, es decir, en primera instancia medían objetivos y luego lo iban a cualificar. En la parte cuantitativa, utilizaron revisión documental, encuesta, cuestionario como únicos instrumentos. Y luego, para la cualitativa, emplearon observación participante, registro anecdótico, entrevista con profundidad, grabadora, cámara. Ok. Son instrumentos que también se utilizan, los había olvidado, la videograbadora, la grabadora, entonces para recabar información. Conversatorios, mesas de trabajo y papel de trabajo. ¿Qué iban a estudiar uno y los otros? Las experiencias, las relaciones y la variedad. Y en el otro iban a ver simplemente
posturas epistémicas, los nuevos paradigmas y práctica investigativa aquí, cuánto se citaba. Entonces, fíjense que ellos utilizaron una investigación cualitativa, tres informantes clave. Y es aquí donde yo quiero detenerme un poco, porque hay profesionales que se consideran expertos en la investigación teóricamente. Se me ocurre decirlo así, nunca se me ocurrió, pero bueno. Teóricamente, pero prácticamente desconocen totalmente la metodología. Una investigación cualitativa, por su naturaleza de estudio y de análisis, no puedes utilizar una muestra amplia como se muestra acá en la investigación cualitativa. 132 sujetos. Entonces, ¿cómo es que alguien que te revisa un trabajo de investigación y te dice que todo está bien, y cuando te ve la cantidad de informantes que tú utilizaste, te dice que no lo debes utilizar así? ¿Será que no revisan? Yo me pregunto y me disculpen que me haga así. ¿Será que no revisaron el enfoque, la metodología? ¿Será que no leyeron hasta allá? ¿Será que nada más revisaron los propósitos, los objetivos y no se fueron allá a determinar qué es lo que estaban haciendo con su investigación? Me pregunto, no sé. Porque para decirte que tú, en vez de utilizar tres, utilices la cantidad de docentes a nivel nacional, me deja mucho que pensar. Pero bueno, son situaciones que hay que seguir adelante. No podemos ir contra marea, pero es algo absurdo que a ti te digan que debes una investigación cualitativa a nivel nacional. O sea, por Dios. Entonces hay que considerar eso. Por el nivel por el procedimiento y el nivel de profundidad que implica el análisis y la interpretación, y así lo reseñan los autores. No lo digo yo, no lo dice el otro, no lo dice fulano. Lo reseñan los autores. Son muestras representativas. Y si son representativas, tres son tres. No te tienen que decir que debes tomar ciento y pico. Pero cuando un estudiante hace lo que el otro le dice, porque del método, no conoce de su investigación, y eso hace que tú seas títere del otro. Entonces, hay que decidir si quiero ser títere o quiero ser yo el que manipule el títere. ¿Dónde nos ubicamos? Entonces, esto es una actividad que no es para que la desarrollemos ahorita, es una actividad que les traigo como ejemplo para que ustedes la apliquen con sus estudiantes, porque esto va a permitir que el estudiante pueda ir construyendo ideas y que a su vez la vaya conectando, que vaya aprendiendo a conectar ideas, porque un trabajo de investigación va conectado desde el inicio hasta el cierre, no hay separación. La única separación que existe es cuando colocamos capítulo 1, la hoja de portada. Capítulo número 2. Pero no hay separación en los trabajos. Las ideas tienen que ir hiladas, desde el problema de la portada hasta la última bibliografía. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Cómo se llama? Se llama el borrador. En este caso, ustedes pueden trabajar el tema de la investigación, problema, no sé, como a usted se le ocurra aplicar. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones a seguir? Uno, es que en una hoja blanca, o cualquier hoja que tengan del cuaderno, la que tengan a la mano, pero que esté limpia, escriban varias ideas sin importar el orden, es decir, todas las que se les ocurran. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes ahorita, de la clase de hoy, que escriban solamente por palabras, sin que sean frases y que sean oraciones, solamente palabras, de las que se recuerdan de las que dijimos hoy. Eso es un ejemplo. Las escriben indistintamente de cómo a la mente se le venga viniendo. No importa el orden como yo las dije, si fue de atrás para adelante, adelante para atrás, del medio para arriba, no importa. La intención es que ustedes escriban todas y cada una de las palabras que se comentaron en el día de hoy, en la clase de hoy. Luego, ¿qué van a hacer? Con diferentes colores, ustedes le van a decir que tengan colores, cualquier elemento que puedan utilizar para hacer la instrucción número 2. Con diferentes colores empieza a conectar las palabras que tengan relación en su significado. Se me ocurrieron y en mi mente llegaron 30 palabras. De esas 30, ahora vamos a ver cuál tienen relación. Por ejemplo, yo utilizo el color amarillo para conectar las primeras 3 palabras que tienen relación. El verde para las segundas 5. Y así sucesivamente lo voy a hacer. En algún momento van a quedar unas que no tienen relación, posiblemente. O como puede que se conecten todas. Entonces, las que queden sin conectarse, porque no tienen relación con una con la otra, las vamos a borrar. Por eso dice la técnica del borrador, las eliminamos. Y al final, con las que conectaron,
ellos van a construir un párrafo o ustedes le dicen que van a construir, utilizando la estrategia de marketing, por ejemplo, van a construir una información que permita vender la idea, vender el producto, el libro, no sé. Esa imaginación es parte de ustedes como docentes. Bien, y esto es con lo que cierro el día de hoy. Dice, de esta sesión, ¿hay algún concepto que les haya resultado particularmente interesante, útil o que les haya aclarado alguna duda? Entonces, es eso. ¿Qué se llevan de hoy y qué palabra pudo decir que captó su atención de manera inmediata? Para cerrar y que Edgar tenga su oportunidad, como siempre, de darle información relevante desde el punto de vista administrativo. Entonces, les leo, compañeros. ¿Será que hoy no se llevan nada? Digo yo. Es alarmante, entonces. Sí, eso hace. O se están dando un tiempecito para pensar bien. Ajá. ¿Qué se llevan de esta sesión? Quizás más confusión, bueno, no sé, puede ser. O algún concepto que para ustedes le llamó la atención, les pareció interesante. O dijo, o su cerebro dijo, esto hay que aplicarlo para conocer cómo nos va. Si la investigación cualitativa en amplitud. Bien, Andri, me alegra saber entonces. El docente siempre tiene que conocer cuáles fueron los resultados que obtuvo para ver si en realidad está cumpliendo con su planificación. Diferencia entre cualitativa y cuantitativa. Ok. ¿Quién más? ¿Qué sensación experimentaron hoy? Quizás al principio mucha confusión, se me ocurre. De esta sesión me llevo la mejor manera de formular las preguntas, los instrumentos de recolección de datos. Bien, gracias. Interesantes las actividades cognitivas, nos ayuda a reflexionar. Eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Si nos enfocáramos un poco, de manera inicial, en promover la reflexión en el estudiante, creo que fuese mucho más fácil para nosotros el desarrollar las clases, el que nuestra planificación se cumpla sin dificultades, que pueda fluir de una mejor manera, de manera más significativa. Porque el problema es que si no desarrollamos los procesos cognitivos en nuestros estudiantes, el pensar, el pensar, perdón, el hacer, el reflexionar, el analizar, se nos va a dificultar mucho que construyan, porque la construcción de un trabajo de investigación implica el desarrollo de procesos cognitivos, tanto básicos como superiores, la observación, la identificación, la caracterización, entre otras palabras. Bueno, Edgar, mientras voy leyendo a los compañeros, entonces te permito que puedas entrar para dar la información que vas a suministrar.